Lucas 18, leyendo versículos 15 a 17. Así dice la palabra de nuestro Dios. Traían a él, a Cristo, los niños para que los tocase. Lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Vamos a orar. Señor, esa es tu palabra y por eso confiamos, Señor, que tiene poder. Te rogamos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y nuestros corazones para recibir tu palabra, para entender, Señor. Enseña a nuestra iglesia y salva a tus escogidos aquí entre nosotros hoy. En el nombre de Cristo. Amén. ¿Cuán importantes son los niños? En el mundo de hoy muchas veces son ignorados. Con razón, conforme a esta perspectiva, porque no pueden votar, no trabajan, no contribuyen a la sociedad. Especialmente cuando estamos hablando de niños chiquitos, infantes, como en este pasaje, pues no parecen al mundo importantes. Y peor, por supuesto, la idea de los incrédulos hoy en día, que los bebés en el vientre no son importantes y que ni son personas. Qué triste, qué pecaminoso pensar así. Para el mundo, los niños no parecen importantes. Y no tiene sentido ni para el mundo tampoco, porque el mundo debería darse cuenta que si no hay niños, no hay futuro, ni para un país ni para el mundo. Pero no son importantes. ¿Cuán importantes son los niños en una iglesia? Porque podemos a veces sentirnos molestos por su ruido, molestos por sus gritos. He escuchado comentarios a veces los años. A veces pensamos que no, espero que no nos distraigan tanto. No puedo escuchar bien el pastor porque está llorando el bebé. Pero son el futuro de la iglesia. Y nunca deberíamos ni ignorarlos ni pensar que no son importantes. Queremos que Dios los bendiga a nuestros hijos y claro que queremos que crezcan para conocer a Dios como su propio Salvador. ¿Cuán importantes son los niños para Dios? Ahí estamos en el punto vital. Porque es triste ver cómo el mundo considera a los niños. A veces es triste ver cómo una iglesia trata a los niños. Pero la pregunta es, ¿cuán importantes son para Dios? Y esa es la pregunta vital. Porque la perspectiva de Dios es obviamente la perspectiva más importante y es la perspectiva que nosotros también queremos tener. Y vemos en nuestro pasaje de hoy parte de la respuesta a esa pregunta en este evento que sucedió en el ministerio terrenal de Cristo. Algunos padres llevaron a sus hijos pequeños, infantes, a Jesús para que les bendijera. Es la idea de que los tocara. Pero los discípulos, dice, reprendieron a los papás porque vieron a esa situación como distracción para Cristo. No, nuestro maestro es demasiado importante para estar bendeciendo a esos infantes. Los discípulos tenían la perspectiva del mundo en su día. Porque en su tiempo una gran parte de los infantes moría antes de sus 5 años. Y por eso, claro, no es importante, probablemente va a morir. Así pensaba el mundo en su tiempo y parece que los discípulos aquí habían recibido, estaban pensando mucho como el mundo de su día. Y pensaban que los niños no eran importantes. Pero para Cristo sí. Para Dios sí son importantes. Y Cristo tenía que enseñar a sus discípulos una lección muy importante. Y una lección que es esencial para nosotros también hoy en día. Los niños son importantes para Dios. Los niños son importantes para Dios. Y tenemos que aprender eso hoy en día porque la misma perspectiva equivocada, como en tiempo de los discípulos, existe hoy en día. Y claro, como dije, podemos pensar en los incrédulos y el aborto y cuán terrible es el aborto, cuán terrible es matar a un niño en el vientre. Pero normalmente vamos a ese extremo y no entendemos cuánto la perspectiva
del mundo en cuanto los hijos han infiltrado a la iglesia. Entonces, muchos hoy en día no quieren casarse. No quieren casarse jóvenes. Cuando se casan no quieren tener hijos. O uno máximo, porque pues qué difícil. No quieren, no estoy hablando de posibilidades, cuando oportunidades, situaciones cuando no podemos. Ustedes saben que mi esposa y yo entendemos eso. Estoy hablando de la falta de deseo. Estoy hablando de la perspectiva mundana de que, niños, mejor un perrito. Chistoso, ¿verdad? Pero pecaminoso. Este mundo está boca abajo. Cuando hay personas que aman más a sus mascotas y no quieren tener hijos. Nada más muestra cuán perdido está nuestro mundo. Okay, pero ¿cómo está la iglesia? Nuestra iglesia, la iglesia de Cristo en general, esas ideas equivocadas también han infiltrado a nuestras iglesias. Aun cuando ya tenemos hijos y están en la iglesia, como digo, a veces viene la tentación, pero es un estorbo en el culto. Hoy se están portando muy bien, ¿verdad? No hay ningún ruido. Pero a veces, ¿verdad? Como Satanás nos tienta con eso, como que, no gritos otra vez este ruido. Y en la misma iglesia pensamos así. Qué terrible. Qué perspectiva tan mundana a veces tenemos en cuanto a los niños. Los niños son una bendición. Para la iglesia, para la familia y para la sociedad también son importantes para Dios y deberían ser importantes para nosotros también. Y si son importantes para Dios, entonces queremos que ellos le conozcan. Queremos que nuestros hijos vengan a Cristo para ser salvos y para ser parte de la familia de Dios. Entonces, muy sencillamente aprendemos este pasaje hoy, que Cristo ama a los niños y por eso deberíamos llevarlos a Él. Primero, los niños tienen derecho a venir a Cristo. Esto vemos en nuestro pasaje, pero de manera opuesta. Es decir, vemos en versículo 15 que los padres querían llevar a sus chiquitos a Cristo para que los bendijera, pero los discípulos dijeron que no, les reprendieron. Los discípulos pensaban que los niños no tenían derecho a venir a Cristo. Y por eso Cristo los reprendió por su actitud pecaminosa en versículo 16. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Entonces me dijo, dejad que los niños vengan a mí. Déjenlos venir, estaba diciendo. Y vemos que es en forma imperativa, es un mandato, no una sugerencia. No es que Cristo tampoco quería mucho estar con los niños, pero no quería caerse mal con sus papás. Cristo estaba diciendo, no quiero que vengan a mí, manda a sus hijos a mí. Y por eso tiene que reprender fuertemente a sus discípulos. Y eso vemos un poquito más en el pasaje paralelo en Marcos 10. Si ven conmigo en sus Biblias, en el libro anterior, el libro de Marcos, capítulo 10, encontramos la misma historia, pero con diferentes detalles. Marcos 10, versículos 13 y 14. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque los tales es el reino de Dios. ¿Qué es la diferencia entre los dos pasajes? Marcos incluye, Jesús se indignó. Es una palabra muy fuerte. Significa estar irritado o enojado con algo que es malo o equivocado. Obviamente, por ser Cristo, no era enojo pecaminoso, sino una ira santa y un disgusto por el pecado de sus discípulos. La misma palabra se usa aquí en Marcos 10, en versículo 41, cuando los discípulos estaban hablando de quién será el más grande en el reino de los cielos, y Juan y Jacobo dicen que quieren sentarse con Jesús, uno a un lado, otro a otro lado, y de que lo oyeron los demás y comenzaron a enojarse, misma palabra. Cristo se enojó con sus discípulos por su actitud en contra de los niños y sus papás. Es una palabra muy fuerte, una reacción fuerte. Alguien enojado debido a una situación que cree que está mal. Así era Cristo cuando vio a estos discípulos prohibiendo a los padres llevar a sus hijos a Él. ¿Por qué?
Porque los hijos, los niños tienen derecho a venir a Cristo. Desde el Antiguo Testamento vemos a Dios obrando en familias, haciendo promesas para los hijos, así como para los padres. Desde Abraham vemos a Dios haciendo promesas para su descendencia. Obviamente no solamente de manera física, sino de manera espiritual también. ¿Quién es la simiente de Abraham? Pues es Cristo. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Nosotros, los hijos de Dios. Pero igual vemos las mismas promesas de Abraham compartidas con su hijo Isaac y con su hijo Jacob, y así continuando. Los israelitas varias veces tenían que construir altares simbólicos para recordarles a ellos y para hablar con sus hijos de la obra que Dios había hecho en su pasado. Los niños son importantes y tienen derecho a venir a Cristo. Y aquí en nuestro pasaje, regresamos a Lucas 18, no solamente que Cristo se indignó a ver la actitud de sus discípulos, no solamente les reprendió, sino mandó que permitieron que vinieran a Él. Eso vemos otra vez regresando aquí en Lucas 18. Dejad a los niños venir a mí. Dejen que los niños vengan a mí. También vemos mandamientos, exhortaciones similares en el Antiguo Testamento. Mandamientos de hablar con nuestros hijos de Dios. Hablar con nuestros hijos de la salvación que Cristo ha comprado. Nadie debería impedir a los niños venir a Cristo para que le conozcan, para que aprendan de Él y para que sean salvos por Él. No los impidan, dijo Cristo. Y tampoco nosotros deberíamos hacer nada nunca para impedir a un niño venir a Cristo. Cristo dijo en otro pasaje, cualquiera que haga tropezar a alguno de esos pequeños, que cree en mí, mejor le fuera que se lo colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Cristo dijo eso, no un pastor que habla muy fuerte. Cristo dijo, es mejor para ti morir que estorbar a un niño venir a Cristo. Fíjense. Que tengamos mucho cuidado entonces, hermanos, que no hagamos nada, ni como padres, ni como cristianos en la iglesia, para hacer tropezar a un niño, a un joven, a venir a Cristo. En serio. Era el problema en los discípulos. Ellos vieron a los niños como estorbo, como distracción, como una molestia. Ellos reprendían a los padres por haber traído a sus niños a Cristo. ¿Qué van a hacer sus niños por mi maestro? No van a hacer nada, nada más van a tomar su tiempo. Pero vemos aquí la verdad de que los niños son importantes para Jesús. Y Marcos, en el pasaje paralelo que leímos, también dice que los tomó en sus brazos. Que está un poco como que sí, ven, así, pues ya terminamos. Cada uno en sus brazos, mostrando cuánto ama Jesús a los niños. Nosotros pensamos que amamos mucho a nuestros hijos, pero Cristo más. Y por eso es tan importante llevarlos a Él. No tener esa perspectiva. Porque es muy fácil ver a los discípulos y pensar, qué malos. Pero ¿qué es tu perspectiva en cuanto a los niños? ¿Cómo consideras tú a los niños? ¿Tú piensas como cristiano o piensas todavía un poco como incrédulo? Cristo se indignó de sus propios discípulos por su actitud en cuanto a los niños. ¿Tú crees que hoy Cristo estaría enojado contigo también? ¿Indignado por tu actitud en cuanto a los niños? Ya sean los tuyos futuros o los niños aquí en la iglesia. Hermanos, me preocupa mucho, y ustedes saben porque lo hemos visto antes también. Me preocupa mucho que la perspectiva del mundo en cuanto a los niños ha infiltrado la iglesia de Cristo. Yo creo que se ve. Esta idea de que los hijos son un estorbo, que quitan a la mujer su libertad, que no le permiten tener una carrera, un trabajo, ganar dinero, estar fuera de su casa. Ven conmigo en el Salmo 127, porque no quiero convencerlos con mis palabras. Salmo 127, 3 a 5.
Salmo 127, versículos 3 a 5. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Hasta allí. ¿Tú quieres una herencia? Todos quieren dinero y trabajar y tener todo. Herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablar con los enemigos en la puerta. Usted sabe mi corazón, hermanos. No estoy hablando de situaciones cuando ya te es imposible tener hijos. Dios da y Dios quita. Dios da a personas, familias y otras personas, permite que ya en esa etapa de la vida tienen otras oportunidades. Estoy hablando en general. Y me refiero al corazón. La actitud, ya sean tus hijos, hijos futuros o los niños que aquí corren en nuestra iglesia local. Son bendición. Son importantes para Dios y importantes para nosotros. Entonces es muy importante en esta parte primero. Los niños tienen derecho a venir a Cristo. Pero por eso también vemos que los padres deben llevar a sus hijos a Cristo. Tiene sentido, ¿verdad? Por ese contexto eran infantes, ni podían caminar probablemente, no podían acercarse a Cristo solos. Sus papás tienen que llevarlos a Él. Como padres tenemos este gran deseo que nuestros hijos vengan a Cristo. Desde chiquitos los traemos aquí a la iglesia. Desde chiquitos oramos con ellos y oramos por ellos y leemos la palabra con ellos. Desde chiquitos deberíamos estar platicando la palabra con ellos al levantarnos, acostarnos, estar en el camino, estar en la casa. Desde chiquitos les inculcamos cuán esencial es estar en la iglesia y cuán importantes son los medios de gracia. Eso hacemos, ¿verdad? No perfectamente, pero es lo que queremos para nuestros hijos. Los llevamos a Cristo desde chiquitos. Ahora, este pasaje no tiene nada que ver con el bautismo. Este pasaje no es un apoyo al argumento de bautizar a los niños. Pero el principio es que cada niño, y más, niños de padres creyentes, tienen derecho a venir a Cristo. Nadie debería estorbarles, pero por otro lado entonces deberíamos llevarlos a Él. ¿Cómo lo hacemos? Por la palabra, por la oración y por la iglesia. Nuestros hijos necesitan los mismos medios de gracia que tú y yo necesitamos. Los padres son responsables a llevar a sus hijos a Cristo. Porque mientras nuestros hijos tienen derecho a venir a Cristo, alguien tiene que llevarlos. Son pequeños al principio, ¿no? Y no lo pueden hacer por sí mismos. Y a veces, aun cuando crecen y no son tan pequeños, a veces no quieren. ¿Pero todavía están en tu casa? Llévalos a Cristo. Llévalos a la iglesia. Son tus hijos. Los hijos no deciden, ¿verdad? Por sí mismos. Somos papás. Y nosotros tenemos que llevarlos a Cristo. Y si los enseñamos desde el principio que leer la palabra no es importante. El pastor lo hace para aquí en la casa. Nada más historias con imágenes. Si no oramos juntos. Si no ponemos como prioridad estar en la iglesia. En el día de reposo, el día del Señor. No estamos llevando a nuestros hijos a Cristo. Es nuestra responsabilidad. Por eso Dios ha dado padres a los niños, porque no pueden solos. Y hasta que sean adultos, nos necesitan. Ahora, niños y jóvenes, también ustedes entiendan, sus papás no son perfectos cuando intentan llevarlos a Cristo. Y eso ni tengo que decirles, ¿verdad? Porque lo ven todos los días. Pero como papás, queremos que ustedes vengan a Cristo. Desde chiquitos, desde joven. Es tu derecho, niño. Es tu derecho, joven. Es tu derecho venir a Cristo por medio de tus papás y la iglesia. Pues ya tiene que ser tu Salvador. A largo plazo, tú no puedes depender del Dios de tu iglesia y el Dios de tus papás. Tú necesitas en algún momento reconocer tus pecados y ser salvo personalmente
por Cristo. Como papás vamos a hacer lo mejor posible para llevarlos a Cristo en la casa y en la iglesia. Después, en algún momento, ustedes necesitan ser confrontados con su pecado y entender que necesitan ser salvos. ¿Se entienden que ser bautizado como niño o ser presentado como niño en la iglesia no garantiza la salvación? Crecer en un hogar cristiano no garantiza tu salvación. Asistir a esta iglesia no garantiza tu salvación. Te da una gran ventaja, sin ninguna duda. Con padres cristianos de iglesia cristiana es una ventaja que otros niños no tienen. Pero primero, cuando ustedes son pequeños y hasta ya más grandes, pero todavía como jóvenes en la casa, sométanse a sus padres, porque ellos están haciendo lo mejor para ustedes. Y después, cuando ustedes crecen y aprenden más, oramos que Dios los salve de sus pecados, porque han escuchado, tienen la información en sus cerebros. Necesitan creer por sí mismos en Cristo como Salvador. Los padres, madres, qué gran responsabilidad tenemos de llevar a nuestros hijos a Cristo. Porque leemos aquí de padres presentando a sus hijos para que Jesús les tocara, para que les bendijera. Eran los padres que reconocían su necesidad. Los infantes en ese momento no reconocían nada. Pero sus papás sí. Hoy en día, aunque Cristo ya no está físicamente en la tierra, esta necesidad no ha cambiado. Nosotros como papás no podemos salvar a nuestros hijos, pero podemos llevarlos a Él. ¿Entienden? No podemos salvarlos, pero sí podemos llevarlos a Él. Podemos acercarnos a Él como familia y cuando oramos juntos, cuando estamos haciendo la adoración familiar juntos, desde bebés que no entienden nada. Con este hábito estamos mostrando a sus hijos, eso es lo más importante. Ustedes van a trabajar, ustedes van a estudiar, ustedes van a casarse, pero lo más importante siempre es Dios y su palabra y su iglesia. Necesitamos llevar a nuestros hijos a Cristo. Y especialmente entonces el trabajo de la mamá en la casa es importantísimo. ¿Cuán importante es la madre cristiana? ¿Cuán esencial es su papel en el crecimiento de hijos cristianos? El mundo menosprecia completamente el trabajo de la mujer en casa. Dice que ni están trabajando, ¿verdad? Pero es el lugar en donde más influencias el mundo. Desde la casa, no es el negocio. Tú no vas a influenciar el mundo como jefe de un negocio, ni presidente de México. Vas a influenciar el mundo en tu casa, creando a tus hijos y llevándolos a Cristo. Es el trabajo más importante del mundo. Si Dios todavía no te ha dado eso, o no te ha dado esta oportunidad, no eres menos importante. Pero al principio tengo que dejar muy claro. Porque el mundo hoy en día, que dice que son para los derechos de las mujeres, ¿verdad? Que son feministas. No lo son. Están en contra de las mujeres. Porque quieren que las mujeres salgan y trabajen. El trabajo más importante está en la casa. Ahora, entiéndeme, yo no tengo derecho, y por eso no lo voy a decir, no tengo ningún derecho a decir que la mujer no puede trabajar fuera de la casa. No es lo que estoy diciendo y nunca lo voy a decir. Porque antes de casarse, antes de tener hijos, busca lo que Dios quiere para tu vida. Pero hermanas, especialmente aquí, hermanas jóvenes y solteras, ustedes no caigan en la trampa del diablo de estar tan enredado en estudios y carreras que ya no quieren casarse. O por lo menos ahora no. Tus hijos te necesitan. ¿Cuáles hijos? Tus hijos futuros. Si Dios te da la bendición. Y claro, si Dios te ha llamado a la soltería temporalmente, o tal vez el resto de tu vida, sírvele a Él de esa manera. No eres menos importante. No eres menos importante. Consideren el gran privilegio, la gran bendición de vivir por Dios como mujer cristiana en este mundo.
como ejemplo a las jóvenes. En vez de ser ejemplo de que sí tenemos que avanzar y feministas y todo eso, y las mujeres más grandes, cuando las jóvenes ven eso, es un mal ejemplo. Orando por las jóvenes, hablando con las jóvenes, compartiendo su experiencia con las más jóvenes. Cada uno es importante. Pero jóvenes, consideren el gran privilegio y la gran bendición de estar casadas. El privilegio y la bendición de tener hijos, cuando Dios lo permite. Porque a veces una persona piensa que su vida debe ser de cierta forma. Y está perdiendo bendiciones enormes que Dios quiere para su vida. Estoy muy consciente que en un mensaje así yo no puedo hablar de todas las situaciones posibles, ¿verdad? Entonces, hermanas, hablen con sus padres, hablen conmigo, hablen con sus ancianos para recibir consejo específico de tu vida en específico. Mi intención simplemente es recordarles o enseñarles el gran gozo de seguir el plan de Dios de casarse y tener hijos. Eso es lo normal. Y regreso a lo que yo estaba diciendo. Cuando lo hacen, están haciendo el trabajo más importante del mundo. Repito, ser mamá es más importante que ser ejecutiva importante en cualquier negocio. Tu trabajo en la casa, creando tus hijos, educando a tus hijos y llevándolos a Cristo, es el trabajo más importante que existe en este universo. Es más importante que mi trabajo como pastor. Y no permitan que nadie intenta convencerles de otra forma. ¿Y los padres? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Somos importantes también en la crianza de nuestros hijos? ¿O nuestra responsabilidad es solamente salir, ganar y regresar y proveer para las cosas materiales? No. Ese es el problema de los papás hoy en día, ¿verdad? Que muchos piensan que, pues, ¿qué más quieres? A que te doy todo mi dinero. Los hijos no necesitan nuestro dinero, pues sí necesitan, pero no solamente necesitan nuestro dinero, nos necesitan a nosotros. La mamá está más tiempo con los hijos en la casa, normalmente. Y el papá, no tanto tiempo. Pero somos importantes también, tenemos que estar involucrados también en la crianza de nuestros hijos, en su educación, por lo menos por medio de hablar con nuestros esposos, estar de acuerdo de cómo lo vamos a hacer. Deberíamos estar dirigiendo la oración familiar de manera regular en la casa, hablando a nuestros hijos de Cristo y disciplinándoles cuando sea necesario. Y entienden, hermanos, que nunca es demasiado temprano empezar a enseñar a sus hijos de Cristo. Leen con ellos, cuenten historias bíblicas, aprendan versículos y catecismos juntos, canten juntos. Desde chiquitos pueden estar aprendiendo muchísimas cosas. Y qué mejor que aprender las cosas espirituales, las cosas de Dios, la palabra de Dios. Ahora es la edad para enfocarnos en ellos, porque crece muy rápido y ya perdemos la oportunidad. Muchos papás especialmente pasan tanto tiempo trabajando que de repente sus hijos ya tienen 18 años y ya no están en la casa. Y han perdido la oportunidad de llevarlos a Cristo. No digo que no puedes trabajar, tienes que trabajar. Lo que es más importante, nuestros hijos no se quedan en la casa para siempre. Eventualmente, oramos que sí, eventualmente salgan, se casen y empiecen sus propias vidas. Y ya no hay tanta oportunidad. Ahora es el momento para llevarlos a Cristo. Y juntos, que llevemos a nuestros niños a Cristo por medio de tenerlos aquí en la iglesia de manera consistente. Los comunicar ayuda, por supuesto, pero no solamente eso, aquí en el culto también. Y creo que aquí hay cosas prácticas que podemos aprender. Porque llevar a nuestros hijos a Cristo no es solamente llevarlos a la iglesia. Es también ayudarlos mientras están aquí en la iglesia. Por ejemplo, aquí creemos en tener toda la familia junta en el culto de la oración. Tenemos el tiempo para niños en su dominical antes, pero cuando es el culto, todos estamos aquí juntos. Hay iglesias que no hacen eso porque dicen que es una distracción. Pero Cristo dijo, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan. Entonces, ¿cómo podemos detener a los padres a tener a sus hijos en el culto? Aquí deberían estar. Y claro, ya empiezan a gritar, tienen que cambiar el pañal, tenemos un lugar, pueden salir, pueden regresar. Pero no son distracción y no son estorbo para nuestro culto. Deben estar aquí con nosotros.
Es importante porque a veces un niño es un poco inquieto, un bebé llora, no nos enojamos, no nos frustramos. Fíjense, no hacemos eso. Es que vergüenza para los papás que están atrás. No miren hacia atrás. El niño está llorando, el niño está llorando. Los papás van a tratar con eso, ¿verdad? Pues cálmense. Da vergüenza a los papás y a veces salen y no quieren regresar. No queremos impedir que los niños vengan a Cristo. Damos gracias a Dios por los chiquitos en nuestra iglesia, porque son una señal que Dios está obrando y que Dios tiene algo en el futuro para nosotros. Obviamente entendemos, si un bebé está llorando, llorando, llorando y no se puede escuchar al pastor, pues por favor llévele a su cuarto, tranquilizarle y después pueden regresar. Todos tenemos que aprender, algunos otros con paciencia, y los papás tienen que aprender a criar a sus hijos, a disciplinarles. ¿Y qué pasa a veces? El pastor, mi hijo no sabe sentarse. Bueno, si solamente lo hacemos una vez a la semana, va a ser muy difícil, ¿verdad? Si estamos practicando todos los días en la casa, va a aprender. Son inteligentes. Y con la práctica podemos enseñar a nuestros hijos cómo sentarse en la iglesia y poner atención desde edad chiquita. Entonces nosotros con paciencia, y los papás que están en esta lucha en sus filas durante el culto, pues continúan, hermanas. Especialmente son las mamás, ¿verdad? Siguen adelante. Están haciendo un buen trabajo. Y continúan sin desánimo. Y enseñan a sus hijos y siguen llevándolos a Cristo. Quiero terminar con dos aplicaciones. Primero, hemos visto cómo eso se aplica mucho a padres, mamás, familias con hijos. Si tú no tienes hijos, ¿nada de esto te aplica? O si tus hijos ya han crecido y no están en la casa o ni en esta iglesia, ¿nada aquí te aplica? ¿Este mensaje no fue para ti? No. Porque cuando el niño es bautizado o presentado en esta iglesia, hacemos una pregunta, no solamente para los papás, sino a la congregación, ¿se acuerdan? La mayoría. ¿Qué es la pregunta que hacemos? Escuchen. La pregunta es, ustedes, pues, aquí están los papás, ¿verdad? Con su bebé ante la iglesia. Y yo como pastor pregunto a la iglesia, ¿ustedes en el nombre de Cristo aceptan la responsabilidad de ayudar a discipular a este niño en el evangelio? Y prometen con la ayuda de Dios apoyar la instrucción de Él por palabra, conducta y oración. ¿Recuerdan? ¿Y cuántas veces hemos dicho sí, amén a esta pregunta a través de los años? Muchas veces. ¿Estamos cumpliendo lo que juramos ante Dios? Prometemos ayudar a discipular al niño en el evangelio. A veces no significa que tú tomas el lugar de los padres. No es tu responsabilidad. Algunos se meten demasiado. Otros no se meten para nada. Necesitamos el equilibrio. Prometemos con la ayuda de Dios apoyar a la instrucción del niño, la niña, por medio de nuestras palabras, nuestra conducta y nuestra oración. Ahora, no es que tú tienes que instruir a la mamá todo el tiempo lo que está haciendo mal con sus hijos. Por favor, no. No tienes que decir a todas las mamás lo que tú piensas que está haciendo mal con sus hijos. No es eso. Pero por medio de tus palabras, con el niño y con sus papás, o ayudas o estorbas que los niños vienen a Cristo. Por medio de tu conducta. Y los niños aquí nos ven, hermanos, a todos nosotros. Los niños ven todo. Desde chiquitos nos sorprende a veces. Por medio de nuestra conducta estamos ayudando o estorbando que vengan a Cristo. Y todos podemos orar. Si tengas hijos o no, tú puedes estar orando constantemente por cada niño en esa iglesia local que venga a Cristo. Y la última aplicación tiene que ver con la salvación. Porque Cristo dijo, empezando al final del versículo 16, otra vez Lucas 18, versículo 16. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Okay. Los niños tienen derecho a venir a Cristo y tenemos que llevarlos a Él. Pero tú también, amigo. Tú que andas en tus pecados sin ser todavía hijo de Dios,
tú tienes también derecho a venir a Cristo. Y queremos llevarte a Él por medio de su palabra. Tú tienes derecho a venir a Cristo en la salvación porque su mensaje de salvación ha de ser proclamado a todos. Y el mensaje es, ven, escucha y cree. Tú tienes derecho a venir a Cristo, escuchar su palabra y creer en Él. Si tú necesitas la salvación, Dios te la ofrece. Necesitas venir a Cristo. Pero conforme a este pasaje, necesitas venir a Cristo como un niño. ¿Qué significa eso? Dice aquí los niños, porque de los tales es el reino de Dios. ¿Significa que todos en el cielo son niños? No. El versículo 17 explica, el que no recibe el reino de Dios como niño, no entrará en él, o de manera positiva. Para entrar al reino de Dios, para ser hijo de Dios, tienes que entrar como un niño. ¿Qué significa entrar como un niño? No quiere decir que todos tienen que ser como niños porque los niños son inocentes y sin pecado. Eso primero no es cierto. La Biblia dice que todos nacen en pecado y cualquier padre de niño o niña se da cuenta muy rápidamente que su naturaleza es pecaminosa. Se ve. La Biblia nunca se refiere a los niños como ejemplo de inocencia, perfección y pureza, porque no lo son. Ellos nacen con naturaleza pecaminosa y muy pronto empiezan a desarrollar esta naturaleza por sus acciones. Entonces Cristo no quería decir aquí que todos tienen que ser como niños porque son buenos e inocentes. No. ¿Qué quiere decir? Cuando dijo de los tales es el reino de Dios, se refería a algo específico que se encuentra en los niños, que es el ejemplo de cómo deberíamos acercarnos a Dios. ¿Qué es? Son completamente dependientes y no merecen nada. Es dos cosas. Completamente dependientes y no merecen nada. Aquí tenemos que entender la sociedad en donde Cristo estaba ministrando. Un niño en ese tiempo no tenía ningún derecho. Ninguno. Vivimos en un mundo hoy en día que eso ha cambiado un poco, ¿verdad? Porque pues, se habla de los derechos de los niños y hasta cierto punto está muy bien porque da la oportunidad de ser adoptados, vivir en un lugar seguro, con amor, está muy bien. Pero puesto que vivimos en un mundo así, malentendemos las palabras de Cristo. No deberíamos traer el contexto de hoy e imponerlo hace 2000 años. En el tiempo de Cristo los niños no merecían nada, no podían pedir nada, pasar el argumento que lo merecían. Cualquier cosa que recibían, comida, vestido, techo, lo que sea, dependía completamente de sus papás. De los tales es el reino de Dios. Solamente la persona que reconoce que es completamente dependiente de Dios para la salvación y que no merece nada en sí mismo puede ser salvo. Si todavía piensas que mereces la salvación, que yo soy buena persona y Dios va a recibirme al cielo, no puedes entrar al reino de los cielos. Si todavía no te das cuenta que dependes completamente, 100%, totalmente, el sinónimo que quieran, de Dios para la salvación, no son salvos. Tenemos que entrar como niños, no puros, no inocentes, no perfectos, sino dependientes y sin merecer nada. La salvación, el reino de Dios es un regalo, es por gracia somos salvos por medio de la fe. Que no es nada de nosotros, no por ninguna obra, es don de Dios, es regalo gratuito de Dios, para que seamos salvos por Cristo. Ese es el evangelio que cada persona necesita entender y recibir para entrar al reino de Dios. Tienes que llegar a Dios como niño, indefenso, incapaz, impotente, dependiendo completamente de Dios para todo en tu salvación. ¿Lo has hecho? ¿Has venido a Cristo así, no llevando nada en tus manos, sino el pecado que hace necesaria tu salvación? Es la única manera para ser salvo. La salvación es solamente por gracia, no la gracia más tus obras, no Cristo más tus obras, es solamente por gracia, solamente por fe, solamente por Cristo. Si no reconoces eso todavía, si sigues intentando ganar la salvación,
Si sigues intentando vivir para que Dios te acepte en el futuro, no vas a ser salvo. Tienes que ser como un niño y llegar a Cristo para recibir la salvación como regalo. Oramos que Dios salve a su pueblo aquí hoy, incluyendo a nuestros hijos, porque Dios ama a los niños y por eso deberíamos llevarlos a Él. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por esta historia, por esos versículos. Podemos, Señor, muy fácilmente ser distraídos, influenciados, Señor, por aquellos que no creen en ti, influenciados por un mundo que te odia. Lo admitimos, Señor, es muy fácil. Te rogamos que no sea así aquí entre nosotros, Señor, sino que podamos darnos cuenta de cuán importantes son los niños para ti y que los llevemos a ti, Señor, orando que tú los salves. Te rogamos, Señor, muchísimo por nuestros hijos aquí, niños chiquitos, niños más grandes y jóvenes. Sálvalos, Señor. Sálvalos porque no todos son salvos. Te rogamos, Señor, que obres en sus corazones para que puedan ver su pecado, su necesidad de la salvación, porque son personas malas. Porque siguen en pecado en contra de ti. Ten misericordia, Señor, de ellos muy pronto. Te rogamos, Señor, por los hombres o las mujeres solteros y solteras aquí entre nosotros. Señor, protégelos de esta perspectiva tan pecaminosa del mundo. Te rogamos, Señor, que tengan el deseo de servirte en familia. Y te rogamos, Señor, que tú proveas para ellos cónyuges piadosos de esta iglesia o de otras buenas iglesias, Señor. Da a nuestros jóvenes cónyuges piadosos pronto, Señor, para que puedan casarse en su juventud y disfrutar la juventud juntos y tener hijos en su juventud. Te lo rogamos, Señor, dales esta bendición. Y para aquellos, Señor, que son solteros y más grandes, te pedimos, Señor, que tú no quites el ánimo de ellos, que te sirvan así como son ahora. Y si sea tu voluntad, Señor, igual provee un cónyuge para ellos, para ellas, Señor, en tu voluntad. Y ayúdanos a todos, Señor, que somos parte de esa iglesia local, y llevar a los niños aquí a ti, por medio de nuestras palabras, nuestra conducta y nuestras oraciones. Haz tu obra en nosotros, te pedimos, en nombre de Cristo. Amén.